la charla va muy relacionada al tema de las ciberamenazas. Y, hemos tenido, por el tema este de la causa que estamos pasando ahora con el tema del virus, hemos tenido que readaptar nuestro sistema de vida, nuestro trabajo, lo hemos tenido que adaptar a un mundo todavía muchísimo más virtualizado que estábamos antes. Entonces, la idea de esta charla sería un poco, pues, hacer una pequeña introducción, porque con el tema de la ciberseguridad nos podríamos tirar horas y horas hablando y no pararíamos, de cómo se han ido actualizando lo que son los ataques, los ciberataques, utilizando principalmente un virus que se conoce como ransomware, aprovechando la situación que estamos viviendo. Aquí en esta imagen, pues más o menos represento un poco, ¿no? Cómo ha ido cambiando la manera de trabajar. Antes trabajamos en una empresa, estábamos conectados y a raíz de aparecer el virus, el COVID-19, pues nos hemos tenido que trasladar a las casas con el problema que ello conlleva. Bueno, como bien os decía, pues soy formador ocupacional de la Junta de Andalucía. Tengo varios expertos universitarios relacionados con el análisis y con el hacking web. Soy también experto en ciberseguridad y ciberdefensa. Soy perito judicial informático y llevo 4 años dedicado a la ciberseguridad. Y una de las cosas que quizás sea más importante es que al final soy ciudadano igual que vosotros, padre igual que vosotros, y que actualmente también estoy teletrabajando igual que vosotros. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy un poco? Primero vamos a ver lo que es la ciberseguridad, voy a intentar explicarlo de una manera bastante práctica y bastante ilustrativa, y luego enseñaros la cruda realidad, es decir, aquí no voy a andar no voy a deciros, no, mira, es que el mundo en el que vivimos es un mundo seguro, no podemos sufrir un ciberataque, no, quiero mostrar la cruda realidad porque una de las cosas de qué se trata esta charla es que entendáis realmente qué es lo que está pasando. En segundo lugar, vamos a ver qué son los ciberataques y cómo han ido evolucionando aprovechando la situación del COVID-19. En tercer lugar, vamos a ver lo que es la privacidad y el sentido común, que lo veremos muy de pasada porque quiero solamente centrar algunos puntos importantes que considero y de todas formas veréis un vídeo bastante ilustrativo. Y hoy vamos a cocinar. Hoy yo creo que, como se ha puesto tan de moda todo el tema de que pasamos muchísimas horas en nuestras casas y al final se está desarrollando mucho el tema de la cocina, pues hoy vamos a cocinar. Y vamos a prepararle un menú a nuestra empresa. Yo lo que quiero al final es preparar un menú a vuestra empresa, lo que yo recomendaría ofrecerle de alimentación a vuestra empresa o a la empresa en general, y luego daré unos consejos básicos. Bueno, vamos a continuar. En primer concepto vamos a ver qué es la ciberseguridad. Un término que se está usando tantísimo y que ha empezado, incluso si os dais cuenta, cuando habla del gabinete de crisis del COVID-19, una de las partes que está hablando es la ciberseguridad, el tema de los bulos, el tema de los phishing, que hay que tener muchísimo cuidado con la información que nos llega, porque vivimos en un mundo donde hay mucha desinformación y se ha puesto muy en tela de juicio, ¿no? Ha pasado un papel importante el tema de la seguridad informática. Bueno, pues principalmente la ciberseguridad es el conjunto de herramientas políticas en conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, tal. Si empezamos así, al final nos vamos a perder un poco. Para mí, la seguridad o la ciberseguridad es el complemento obligatorio y necesario que tiene que ir relacionado con la seguridad física. Vamos a empezar ya a meternos un poco en materia. Muchos de vosotros sois empresarios, unos tenéis una empresa más grande, otros tenéis una empresa más pequeña. También os tengo que decir que cuanto más grande es la empresa, más grado de exposición tenéis, por lo tanto, más capacidad de detección de riesgos tenéis que tener. Por lo tanto, el tema de la ciberseguridad también va un poco en relación a la capacidad de la empresa. Vosotros cuando tenéis una empresa, conforme han ido evolucionando los años, lo que vosotros habéis empezado a meterle es seguridad física. Estamos hablando de seguridad física, estamos hablando de que ponemos un dispositivo, ponemos dispositivos de cámara de videovigilancia,
ponemos el sistema de acceso para entrar con huella dactilar, porque nos han pedido que todos los trabajadores se tienen que identificar para saber cuántas horas echan en la jornada laboral. Ponemos alarmas, es decir, ponemos una serie de cosas aplicadas a la seguridad física para proteger nuestros activos, vallamos nuestras instalaciones, pero luego no tenemos en cuenta muchas veces que toda esta seguridad física que tenemos, si nosotros no hacemos un trabajo sobre proteger lo que es la seguridad en lógica, lo que es la seguridad de los computadores, lo que es los servidores, las conexiones a Internet, nuestras cámaras si están protegidas o no, al final esa seguridad física no nos vale para nada, porque al final podemos tener muy bien protegida nuestra empresa con un sistema de control de acceso, pero eso nos va a evitar que nuestro servidor está conectado a Internet, no tiene un antivirus, aparte tiene un usuario administrador que llega con el pendrive de su casa, en que lo pincha para ver la información que hay y por ahí ha entrado un virus, no ha encriptado toda la información. Entonces, es muy importante, principalmente, proteger todos esos dispositivos. Por eso yo entiendo que la ciberseguridad es el complemento obligatorio de la seguridad física. Bueno, se me olvidó decir, nosotros trabajamos principalmente con dos fabricantes. Trabajamos con Sophos, somos partners de Sophos para la provincia de Granada, y llevamos ya trabajando prácticamente casi 2 años con ellos, y la verdad que anteriormente hemos trabajado con otros fabricantes de otras marcas, no vamos a empezar ahora a hacer no vamos a decir ahora mismo fabricantes. Y creemos que Sophos es un producto que puede ofrecer servicios para cualquier empresa y cualquier tipo de servicio, y al final va muy bien en relación calidad-precio. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, ya que hemos hablado de la ciberseguridad, vamos a ver cómo trabaja un ciberdelincuente, porque es muy importante situarnos un poco en un escenario real. Entonces, voy a poner aquí un vídeo, espero que se escuche el vídeo. Aún recuerdo cuando tenía que esperar a que acabara la jornada de empresa y se vaciase de empleados para poder hacer un butrón y entrar para robar equipos informáticos, dinero, incluso información de la empresa. Pero desde que me mudé a Internet para mis actividades delictivas, es mucho más fácil robar información corporativa para solicitar un rescate por ella. Y lo mejor es que muchas empresas ni se dan cuenta. ¿Queréis saber cuáles son mis butrones en Internet? Pues os sorprenderíais con la información que hay disponible y lo sencillo que resulta infectar ordenadores en algunas empresas poco protegidas. A veces me basta con un simple correo electrónico con un virus adjunto. Una vez infectado, puedo instalar troyanos, hacerme transferencias bancarias desde el departamento financiero o robar información para revenderla, con lo sencillo que es instalar un antivirus y mantener los equipos actualizados. Casi nunca tengo que esforzarme demasiado. Solo tengo que encontrar algún incauto que pinche un enlace que no debe, ejecute un crack para ese programa que acaba de descargar y que su departamento de sistemas no le instala, o que introduzca sus credenciales en una página web falsa que le mandé por correo electrónico. Me facilita mucho el trabajo el que la concienciación en ciberseguridad sea algo tan escaso en las organizaciones. Muchas veces instalan aplicaciones en el servidor web, las exponen a Internet sin darse cuenta de que es necesario aplicar parches y mantenerlas actualizadas, cambiar la contraseña por defecto o el directorio que contiene los ficheros de configuración con la clave de la base de datos. Gracias a esas torpezas, puedo entrar hasta la cocina sin que nadie se dé cuenta. Me encantan los encargos de personas que quieren espiar los teléfonos móviles de sus parejas o de algún directivo de alguna empresa. Inspecciono el correo corporativo de su propietario, copio la información que tiene almacenada, reviso las claves almacenadas en los cachés e incluso sus fotos personales, con lo sencillo que sería utilizar una clave de acceso y cifrar los dispositivos. Cuando llego a un hotel, pongo en marcha una wifi pirata para ver a quién cazo. No tardo en recibir conexiones de directivos y empleados. Así, capturo toda la información que transmiten, personal y profesional. Seguro que no saben lo peligroso que puede ser conectarse a wifis desconocidas. Quizás algún día se den cuenta y se me acabe el chollo, pero mientras tanto. Otra de las cosas que me fascinan es cuando me encargan robar información confidencial de empresas.
llamar por teléfono a algún empleado y hacerme pasar por técnico de informática de la compañía. A veces el incauto me da su usuario y su contraseña y me deja el control del equipo mientras se baja a tomar un café. ¿Nadie les ha enseñado que las claves son personales e intransferibles? ¿Y si os cuento que hay personas que piensan que su nombre, seguido de su fecha de nacimiento, es difícil de adivinar? Otras creen que 6 letras consecutivas en el teclado es una buena opción como clave. Si supiesen que tengo herramientas para probar miles de contraseñas por segundo, supongo que aprenderían a utilizar claves largas y que incluyan minúsculas, mayúsculas, símbolos y números. Internet es un lugar genial para nosotros los ciberdelincuentes, con los usuarios imprudentes o temerarios, de empresas que no se preocupan de su seguridad o que ni siquiera se les pasa por la cabeza aplicar medidas. Que sigan así. Nos estamos haciendo ricos a su costa. Bueno, ya habéis visto un poco, ¿no?, cómo ha cambiado la manera de delinquir. Es decir, cómo han pasado. Antiguamente, pues lo que se hacía es que se atacaba la infraestructura física, ¿no? Ya se rompía la valla, se hacía un butrón en una pared para acceder. Al trasladarnos a una era digital, lo que se hace es que los butrones se hacen de manera digital. Cada vez ha ido aumentando porque las empresas, además, cada 2 por 3 estamos escuchando la transformación digital, pero esa transformación digital debe de ir soportada con un tema de un complemento que es la seguridad informática. Ya habéis visto cómo los ciberdelincuentes están aprovechando distintos vectores de ataques para atacar a las empresas, ¿no? Pero muchas veces tenemos una idea de que, bueno, se están atacando, pero no sabemos hasta qué nivel se pueden estar atacando a la empresa. Entonces, yo quiero presentar hoy de manera gráfica una serie de mapas que hay en los cuales se pueden ver qué está pasando en tiempo real. Hay varios, de todas formas, esta presentación os la pasaré y luego tiene todas las fuentes para que podáis consultarlas, pero principalmente nos vamos a centrar en 3. Nos vamos a centrar en este de aquí, a ver si lo veis, así se abre. Bueno, en este mapa de ataques en tiempo real, lo que se está comprobando es el número de servidores de ciberdelincuencia, servidores que están delinquiendo en tiempo real. Esta página dura un par de 2-3 minutillos, a los 3 minutos se cerrará, pero nosotros aquí podemos comprobar, por un lado podemos comprobar desde dónde están localizados. En la parte de abajo podemos ver qué tipo de servicios son los que se atacan, en qué host o qué dispositivos son los que se han atacado y con qué tipo de virus o tipo de amenaza se ha utilizado para realizar ese tipo de ataques. Aquí veis exploit, veis malware, que ahora después lo veremos un poquillo más adelante. Ya digo que esto es un curso un poco de introducción. Vamos, ya que hemos estado viendo esto, veis que hay principalmente uno de los que más tienen en Estados Unidos, que ya se ha cerrado, pero bueno, vamos a continuar y vamos a ver otro mapa. Vamos a ver el mapa, vamos a ver este mapa que también es muy interesante. Lo que nos va a mostrar es el número de ataques que llevamos en este día. Es decir, estamos viendo, aquí estamos hablando de 85.851.000, bueno, va aumentando como veis, ¿no? Se está produciendo una guerra, Estados Unidos es uno de los principales países que más ataca. Cuando hablamos de ataque puede ser, o bien puede ser lanzar programas espías, aquí a vuestra derecha. Aquí a vuestra derecha veis, tenéis los 3 tipos de ataques con malware más comunes, que son los spyware, que son programas espías, que lo que hacen es introducirse en el equipo y van sacando información. Los botnet, que son equipos que son equipos como si fueran robots, es decir, que lo que hacen es que utilizan esos equipos para atacar a otro equipo. Y luego los backdoor son las puertas traseras, que uno de los principales que son los ransomware utilizan este tipo. Como podéis comprobar, no sé si lo veréis aquí en este gráfico, que se ve el número de ataques que se reciben diariamente. Con el tema del COVID-19 los ataques se están incrementando de manera exponencial. Y muchos de ellos nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué está pasando?
Está pasando porque las empresas se han tenido que readaptar a una nueva situación a la cual ni empresas, ni instituciones, ni particulares estaban preparados. Entonces se ha hecho una readaptación. De tal manera que incluso muchos de vosotros, muchas de vuestras empresas estarán funcionando con el protocolo RDP, el escritorio remoto de Windows, ¿no? Pues yo el otro día hice una presentación y estuve haciendo, ¿lo veis? Estuve haciendo una búsqueda por gusto, donde lo que hice fue buscar en navegadores específicos, ¿no? No los típicos, como puede ser Google, sino un navegador que se llama Sodan, que lo que hace es que indexa cualquier tipo de dispositivo a nivel de hardware, ya sea un servidor, ya sea una cámara web. De todas formas, otro día, si más adelante queréis, o si vosotros estáis interesados en un curso de este tipo, mi empresa también ofrece cursos de concienciación muchísimo más completos. Pero bueno, para que hagáis una idea, yo en la prueba esta que hice, lo que hice fue buscar todos los dispositivos que había indexado. Es decir, el puerto 3389 es el puerto que se abre habitualmente para que funcionen los escritorios remotos en la ciudad de Granada. Entonces, yo me di cuenta que en total había 251. Si nosotros bajamos aquí hacia abajo, pues podemos comprobar que estamos teniendo acceso o están presentándose muchos de los escritorios de acceso remoto que están publicados y que muchas empresas no saben que esa información la tienen pública. Lo único que deberíamos hacer es acceder, pulsamos sobre eso e intentar poner la contraseña. También tengo que decir que hay una ley, que es la ley hacker, que penaliza este tipo de acciones. Y el hecho de acceder a un sistema sin autorización está penalizado por la ley hacker y tiene sus consecuencias legales. Pero bueno, estamos hablando de que, si os dais cuenta, pues mira, ¿lo veis? Usuarios, los distintos usuarios. Imaginaros este, por ejemplo, que es de Vodafone, no sé si será de alguna de las empresas que está aquí. Si es de la empresa, pues me gustaría que corrigiera ese tema, porque imaginaros, usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4, me imagino la contraseña que puede tener. Pensad que cuando estamos conectando por escritorio remoto, al final no estamos conectando físicamente al equipo. Es como si estuviéramos de manera presencial, con la importancia que eso tiene, ¿vale? Bueno, de todas formas, no vamos a pasar, yo quería haceros esta demostración rápidamente, pues para que vierais un poco, ¿no?, lo que está pasando y cómo las empresas, muchas de ellas, se han tenido que readaptar a esta situación y no saben las consecuencias que puede tener. Bueno, aquí tenéis todas las fuentes donde aparecen todos los servidores, los ataques de negación de servicios, los ciberataques en tiempo real, para que luego tranquilamente los podáis ver. Vamos a continuar. Y ahora vamos a ver por qué pasa esto, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando en el mundo para que pase esto, ¿no? Pues yo, al principio sería el mundo y los ciberataques, pero yo creo que vivimos en un mundo de los ciberataques. ¿Por qué está pasando eso? Voy a dar algunos datos los datos hoy en día, con que metáis en cualquier navegador y pongáis en datos de ransomware, datos de ciberataques en 2019, va a haber cantidad de información y cantidad de noticias relacionadas con esto. Mira, una de las cosas muy curiosas es que, por ejemplo, España ha sido uno de los países más atacados. Ahora, desde que se montó el Instituto Nacional de Ciberseguridad, se han montado distintos organismos que lo que están haciendo es luchando contra el tema de los ciberataques, pues la verdad es que está cambiando bastante. Pero España, por ejemplo, en 2014 sufría más de 70.000 ataques cibernéticos, lo que le convertía en el tercer país del mundo que más agresiones de este tipo recibía, incluso, bueno, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido. Y en 2018, esto lo dice el coronel Fernando Acero Martín, España fue el tercer país más ciberatacado del mundo en 2018. Y ahora nosotros nos preguntamos por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? Cada día utilizamos más los smartphones, que muchos le llamamos teléfonos móviles de manera equivocada, porque el smartphone al final es un teléfono inteligente, con todas las ventajas que tiene un teléfono inteligente y con todos los servicios y con todas las aplicaciones y todas las utilidades que puede dar. Pensad, el dato es impactante. En 2015, esta noticia es de 2015.
España poseía el 81% de los teléfonos inteligentes de la Unión Europea. Cuando tú te compras un teléfono inteligente en una tienda, ya sea la tienda que sea, te van a decir, tiene protocolo NFC, tiene Bluetooth, tiene el contactless, es decir, que tú apegas dos teléfonos y se pasa la información, pero no te dicen cómo protegerlo. Eso es muy importante. Luego, otra de las cosas también muy importantes es que en 2017 el número de líneas móviles ha superado a la población mundial. Muchos de vosotros, si estáis teletrabajando, lleváis mínimo el teléfono personal y el teléfono de la empresa. Y en algunas ocasiones yo muchas veces llevo hasta 4 números de teléfono, es decir, 4 teléfonos. Es alucinante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que cada vez es un mundo más virtualizado. Eso sumado a que el 83,4% de los hogares ya están conectados. El tema de la conexión a internet, el tema del uso en televisión, bueno, el tema de los hogares con televisión están en un 99,2%. Y el 97,4% de las viviendas ya tienen teléfono móvil y un 83,4% tienen conexión a internet. Y un 82,7% tienen conexión de banda ancha. Y aquí hay un dato muy impactante, esto es un informe que publica el Instituto Nacional de Estadística que habla sobre cómo está un poco la sociedad, ¿no? Y hay aquí dos datos muy importantes respecto a los menores entre 10 y 15 años. El 95,1% de los menores son usuarios de Internet en los últimos 3 meses. Estamos hablando de menores de 10 a 15 años, que no tienen concienciación en ciberseguridad, que no tienen conciencia, los cuales muchas veces les dejamos el teléfono móvil. Y el 69,1% de los menores disponen de teléfono móvil. Lo que quiere decir que el niño está trabajando con el teléfono móvil y en cualquier momento puede acceder a cualquier aplicación que nos puede comprometer, a nosotros o a la empresa. Porque aquí cuando estamos hablando ya el ámbito privado y público, además lo habéis visto con el tema del teletrabajo. De un día a otro hemos pasado a mezclar el ámbito privado con el ámbito ámbito privado con el ámbito empresarial. Y luego hay que ver otra cosa. Las tecnologías están cambiando nuestra manera están cambiando nuestras vidas. Esta imagen es muy representativa. Esto fue una visita del Papa, creo que fue en Valencia en 2005, y la misma visita del Papa en 2013. Prácticamente eran todos teléfonos móviles, todo. Y luego también está cambiando nuestra manera de relacionarnos o nuestro ocio. Antiguamente íbamos a un concierto y nos lo pasábamos bomba viendo cómo actuaban el equipo que fuera, el cantante. Hoy en día va a un concierto y lo que estás mirando a ver quién tiene el iPad con mayor resolución, con mayor pantalla para poder ver el concierto. Porque estamos viendo un concierto de manera virtual. Queremos que toda la información al final, queremos que toda esa información, toda la gente sepa lo que estamos haciendo. Vivimos en un mundo totalmente virtualizado. Bueno, y ahora ya volvemos al teletrabajo, ya habéis visto lo que estamos hablando. Imaginaros, estamos trabajando, tenemos que estar conviviendo y compatibilizando los deberes del niño, la comida, el teletrabajo, que el niño quiere jugar, el ocio del niño, junto pues con la niña, que quiere también estar un rato con la madre porque lleva mucho tiempo sin estar. Es decir, el teletrabajo al final está formando parte de nuestra vida y ha entrado para quedarse, yo creo. Es decir, ya los datos que se están viendo, se están barajando, muchas grandes empresas, cuando esto más o menos se empieza a establecer un poco, el 70% del personal lo van a mandar a sus casas a teletrabajar. Y luego nos hablamos del tema de Zoom, el tema de la videoconferencia. Ya hemos visto cuando arrancó Zoom, que era una de las aplicaciones que hasta hace 3 días nadie sabía lo que era Zoom. Ahora se convirtió en una aplicación de referencia para el tema de videoconferencia, con sus fallos de seguridad que se detectaron inicialmente. Es decir, estamos cambiando totalmente nuestra manera de ver. Pasamos el 70-80% de nuestra vida en un entorno virtual. Y ahora ya llegado a este punto, yo quiero hacer una pregunta a las empresas. ¿Vosotros creéis que el gasto, el dinero que invertimos en una empresa, en temas relacionados con la ciberseguridad, en temas relacionados con la protección de datos, ¿lo veis un gasto o lo veis una inversión?
Luego, de todas formas, como hay un turno de preguntas, luego si queréis, estoy dispuesto a responderos cualquier pregunta relacionada con este tema, ¿vale? Y ahora ya que hemos visto un poco qué es la ciberseguridad, cómo trabaja un ciberdelincuente, pues vamos a preparar un cóctel. Y vamos a preparar un cóctel. Así que nos vamos a poner nuestro gorro de cocinero y vamos a preparar un cóctel. Ya nos hemos puesto nuestro gorro de cocinero. Bueno, ¿qué necesitamos para preparar un cóctel? Vamos a empezar, hemos dicho que lo que se trata hoy es de presentar un menú para la empresa, ¿no? Pues lo primero de todo, antes de un menú, un buen cóctel. Pues mira, lo primero que necesitamos son una serie de ingredientes. El primer ingrediente necesitamos un dispositivo. Ahora de todas formas vamos a ir viéndolo. El segundo, necesitamos una vulnerabilidad o un fallo físico. O bien, porque, bueno, una vulnerabilidad al final, ahora de todas formas lo vamos a ver, es un fallo, tanto ya sea a la hora de desarrollar el producto, a la hora de programarle el software que tenía, o a la hora de que un usuario utilice ese producto de manera inadecuada. Eso sería una vulnerabilidad. Luego hay un término que me gusta mucho utilizarlo, que es el lobo disfrazado de cordero. Es un término que ahora lo vamos a ver, y yo hago mucha referencia al tema del correo electrónico, principalmente. También ya se utilizan aplicaciones de telefonía móvil. Necesitamos un exploit, que es como la dinamita. Lo que va a hacer es que dé la fuerza del estallido. Y luego, un elemento fundamental, porque hoy en día los virus no son inteligentes, necesitamos la interacción siempre de la persona humana, bien utilizando técnicas de ingeniería social para poder engañar a esos usuarios, un usuario incauto o no concienciado. Así que vamos a empezar a preparar el cóctel. Lo primero de todo vamos a añadir un dispositivo, el dispositivo que queramos. Es decir, podemos tener teléfonos móviles, podemos tener tablets, podemos tener servidores, podemos tener una webcam, podemos tener cualquier dispositivo. Siempre que sea un dispositivo que pueda tener algún fallo de seguridad, perfecto, y que no esté actualizado. Lo siguiente que vamos a necesitar es una vulnerabilidad. Aquí tenemos una vulnerabilidad, yo digo que es una vulnerabilidad en la implementación. Como podéis dar cuenta, es que incluso cuesta trabajo leer hasta lo que pone, ¿no? Pone atención, no se puede hacer de cuerpo, por favor, el váter está averiado, gracias. O venta de hielo, es decir, nos cuesta trabajo leerlo. Pues cuando nosotros estamos hablando de una vulnerabilidad en la implementación, quiere decir que a la hora de un programador escribir ese lenguaje para que el sistema operativo lo interprete, pues al final, imaginaros, si ya nos está costando trabajo leerlo, pues... Y luego también podemos tener una vulnerabilidad en el diseño. Es decir, a la hora de diseñar, nosotros vamos a diseñar, hemos hecho el proyecto y cuando hemos terminado el diseño nos hemos dado cuenta de que hay unos fallos, o nosotros nos hemos dado cuenta o alguien ha descubierto, porque la vulnerabilidad muchas veces no la descubre. Entonces, un ciberdelincuente empieza a analizar, a hacer pruebas hasta que al final encuentra el fallo, que ese es el problema. Aquí, por ejemplo, os pongo algunos casos. Pues el que pensó de poner un cajero en la calle, pues no pensó que cuando se bajara a la calle, pues se iba a quedar el cajero. Cuando hubiera obra en la calle, pues el cajero se iba a quedar en alto. El que diseñó el servicio este con 3 VC y uno justamente al lavabo. Y la de abajo, pues imaginaros, es decir, el que diseñó la puerta de la entrada, pues no tuvo en cuenta de que había un póster. Pero siempre vais a conocer más la vulnerabilidad de este tipo. Si buscáis en internet vulnerabilidades, pues veréis que cada 2 por 3 está saliendo que WhatsApp ha tenido una vulnerabilidad o fallo de seguridad, agujero de seguridad. Que el fabricante te dice que es que actualice, que es que si no actualizas puede que sea que te intervenga en el teléfono móvil. O puede ser que te entre un virus por ahí y al final te provoque un fallo en tu sistema o te encripte la información o te la roben. Sí, vosotros vais a reconocer más las vulnerabilidades con esto, ¿no? Pues, además te lo dice muchas veces, actualiza. Cuando el teléfono móvil te dice, hay una actualización de seguridad pendiente, actualizar. El sistema operativo necesita hacer actualizaciones críticas, actualizar. Siempre tenerlo actualizado, porque eso corrige los fallos de seguridad o las vulnerabilidades. Bueno, continuamos con nuestra receta. Ya tenemos el dispositivo. Cada uno elige el que quiera.
tenemos la vulnerabilidad. Y ahora tenemos el lobo disfrazado de cordero. Como veis, es bastante difícil. A primera vista cuesta trabajo distinguirlo, pero luego ya se distingue. Esto ha ido evolucionando. Como hemos visto también, los ransomware han ido evolucionando y cada vez ha ido aumentando el tipo de ataque. Primero, nos apareció un correo de gas natural que nos había venido una factura que debíamos 700 y pico euros y que rápidamente teníamos que descargar en el fichero porque había habido un fallo. Luego nos apareció también con la agencia tributaria, aprovechando ahora que es la declaración de la renta, que nos van a devolver en 2.000 euros y que tenemos que automáticamente abrir ese correo o tenemos que irnos a la página web que nos pone para corregir esa información. Estos son los típicos mensajes que se utilizan para hacer phishing. Siempre hay que tener cuidado con ese tema. Luego también se cambiaron también a los bancos. Y ahora ya Bankia te pide que está actualizando su base de datos y que necesita tu usuario y tu contraseña. O que necesita que introduzcas los datos de tu tarjeta bancaria porque la va a meter en una base de datos que es súper protegida y que si no lo haces, pues tienes que hacerlo. Es que si no lo haces, pues te va a quedar sin cuenta, te vamos a bloquear, no vas a poder comprar. Pero bueno, luego llegó ya y se fue actualizando. Llegó el COVID-19. Bueno, el COVID-19 aprovechando la alarma social que había en ese momento. Nadie tenía información. Pues empezaron a mandar un montón de lobos disfrazados de corderos, correos electrónicos principalmente, donde te mandaban información súper importante. Te mandaban la receta para que te hicieras tu propia vacuna. Te mandaban páginas web donde podías adquirir mascarillas. Sí, se creó, incluso se llegaron a crear hasta 2.000 dominios diarios falsos relacionados con el COVID-19. Imaginaros. Si ya tenemos los ingredientes, habéis visto, tenemos el dispositivo, tenemos la vulnerabilidad, tenemos la oveja disfrazada de cordero, y ahora ¿qué nos falta? El exploit. El exploit es, una vez que tenemos el agujero, es como la mano que entra para abrir. Es decir, es como el exploit, es como la fuerza que va a hacer que al final podamos ejecutar eso. Vosotros aquí de esta manera pues no lo vais a entender muy bien, ¿no? Metasploit es un software que está especializado en encontrar fallos o vulnerabilidades del sistema y explotarlo. Y lo que hacemos es que encontramos un fallo de seguridad y en relación a eso se le mete un exploit que lleva una serie de componentes, como se puede ver aquí, ¿no? Lleva un payload, es decir, lleva una serie, pero vosotros lo vais a reconocer más bien con eso. Es decir, ya se ha hecho el agujero y ahora es la mano que entra para abrir la puerta. Eso sería el exploit. Y luego, fundamental, el usuario incauto. Eso es fundamental. ¿Eh? El usuario incauto es fundamental, porque si no tenemos el usuario incauto, al final, como he dicho antes, los virus hoy en día no son inteligentes, todavía. Tienen capacidad de adaptación, pero no son todavía inteligentes. Necesitan la interacción de la persona humana. Necesitamos el empleado incauto o el empleado que quiere obtener información. ¿Y qué pasa cuando se hace clic? Pues vamos a ver, ya lo hemos preparado todos los ingredientes, estamos batiendo. Se produce la explosión. La hemos liado parda. Ha explotado todo. Es decir, al final hemos metido todos los ingredientes y ha explotado. ¿Qué significa la explosión? Pues una vez que se ha producido la explosión, es decir, una vez que le hemos hecho clic, segundos, porque prácticamente son segundos lo que tarda un ransomware en encriptar, debido al tema del exploit. El exploit es lo que hace que se ejecute rápidamente el objetivo, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo es que tu computadora, los ficheros de tu computadora han sido encriptados. Tus fotos, vídeos, documentos, etcétera. Pero no te preocupes, no lo hemos eliminado todavía. Tú tienes 24 horas para pagar $100 en Bitcoin. Para nosotros desencriptar tu fichero. Cada hora que pase o cada hora tu fichero
irán siendo eliminados y se incrementará a lo largo del tiempo. Después de 72 horas, todos tus ficheros se habrán sido eliminados. Si tú no tienes Bitcoin, busca en la página web, es decir, imaginaros que incluso os está dando las instrucciones de lo que tenéis que ir haciendo. Es bastante importante que incluso nos informan de qué tenemos que hacer. Es decir, métete, no sé si conocéis los ransomware, si habéis tenido alguna experiencia ya con ellos, pero puedo decir que es una situación bastante desagradable. Porque llega un momento donde la expresión que hemos visto antes, realmente la persona se encuentra así. Es decir, la empresa mía ha volado por los aires, no puedo recuperar la información, no sé lo que me deben. Ya pensaros si es un gasto o es una inversión. Bueno, una vez que pasa eso, incluso nos da la gracia y ya empieza nuestra cuenta. ¿Vale? A partir de ahí, toda nuestra información está cifrada. Una vez que nuestra información está cifrada, aquí os voy a poner cómo actúa realmente o cómo funciona un ransomware. Para que veáis qué sistema utiliza. ¿Qué es el ransomware? ¿Cómo actuar? Y así podéis tener un prevenirlo? poquito más de detalle. Ransomware es un tipo de malware capaz de sembrar el pánico entre los que lo sufren, todos, incluso a los usuarios del sistema operativo de Apple. Un código especialmente perjudicial, debido a que quienes se ven afectados por él ven cómo se pide un rescate para poder acceder a su propia información. Y es que una de las particularidades es que los atacantes no se esconden, dejan patente qué ha pasado y cómo proceder para solventar el problema. A través de un correo electrónico o página web, facilitan el contacto o incluso la cantidad que habrá que pagar para rescatar nuestros datos. Estos ataques, que no son nada nuevo, llevan décadas usándose, normalmente con el cifrado del disco duro de la máquina víctima, y que se han incrementado en los últimos años. Y esto es un gran problema, porque si a nivel de usuario final supone una gran molestia, si una empresa se ve afectada por ransomware, puede llegar a bloquear la operativa de un producto o servicio, lo que no solo conlleva un gasto de tiempo de sus empleados como en las tareas de mantenimiento, sino también una pérdida importante de dinero al bloquear ese servicio o producto. Pero, ¿cómo nos infectamos? Pues bien, hay muchas formas, pero la base prácticamente es similar. Pequeños ficheros se instalan aprovechando algún tipo de fallo en diversas carpetas claves del sistema. Estos ficheros, a su vez, se conectan a un servidor controlado por el cibercriminal y obtienen la clave que cifra el contenido del disco duro. El problema es que hay variantes que no solo cifran con una única clave todos los datos, sino que crean pequeños archivos, pequeños grupos de datos que cifran con diferentes claves. Protegerse, por supuesto, al 100% de este tipo de amenaza es algo imposible, pero es evidente que hay cosas básicas que siempre vamos a poder hacer. Por ejemplo, mantener nuestro equipo actualizado, tanto a nivel del sistema como de aplicaciones. Contar con alguna forma, con algún sistema que chequee nuestro equipo cada X tiempo. Evitar la descarga de documentos o ficheros sospechosos y, sobre todo, tener siempre una copia de seguridad actualizada de los archivos más importantes. Este tema, que tal vez pueda parecer poco grave, lo cierto es que no lo es. El peligro de estos ransomware es alto y los problemas que puede generar a usuarios, pequeñas y grandes empresas son muy importantes, por lo que es vital tener cuidado y sobre todo conocer en qué consiste. Bueno, como habéis visto, los datos son, ya habéis visto, además una de las cosas que utiliza el ransomware es que utiliza un sistema de seguridad, un sistema de protección, que un antivirus es bastante difícil que lo detecte. ¿Qué es lo que hace? Nosotros podemos coger perfectamente una carpeta que tenemos en el escritorio, utiliza el cifrado, como bien ha dicho, y funciona de la siguiente manera. Bueno, pero bastante más complejo, pero bueno, voy a hacer una pequeña explicación de por qué el antivirus no lo detecta, ¿no? Nosotros tenemos una carpeta en el escritorio de nuestro equipo donde contiene información importante, contiene fotos. Nosotros esa carpeta queremos protegerla para que nadie acceda y nosotros lo que hacemos es que cogemos esa carpeta, cogemos todos los ficheros, le damos al botón derecho, cogemos un programa, por ejemplo, con un compresor como WinRAR o cualquiera de ellos, y le damos a comprimir. Y a la hora de comprimir le metemos una contraseña. De tal manera que al final generamos un fichero con una contraseña que solamente podrá abrirla el que conozca esa contraseña. Por lo tanto, la información está ahí, pero no es legible a no ser que alguien
conozca esa contraseña. Así es como funciona realmente un ransomware. Para que hagáis una idea, un antivirus, mientras que vosotros estáis comprimiendo una carpeta y poniendo una contraseña, no os va a decir que estáis haciendo nada inusual, ¿vale? Vamos a dar algunos datos sobre el ransomware, ¿no? En 2019, cada 12 segundos se produce una infección por ransomware. Es decir, vamos a dar datos sobre el año pasado. Cada 12 segundos se produce una infección por ransomware. Ya habéis visto el número de ataques diarios. La gran mayoría de los ataques son por ransomware. Más del 7% de los ataques de ransomware se registraron a nivel mundial en 2019 y ocurrieron tanto ámbitos de salud públicos y privados, es decir, tocan tanto ámbitos privados como públicos. Los 6 primeros meses del año 2016, el ransomware causó pérdida económica a las empresas valoradas en más de 185 millones de euros solamente lo económico. Porque tenemos que tener en cuenta que un ransomware, es decir, el tema de que una empresa pierda la información, no solamente es el tema económico, es el tema reputacional. Imaginaros, por ejemplo, el caso de uno de los más recientes, ¿no? Pues el caso de Prosegur, por ejemplo, que cuando cayó Everest con el famoso virus Ryuk, imaginaros Prosegur ya, si la gente va a volver otra vez a confiar en ellos para que depositar su ahorro o para mover dinero de un sitio a otro cuando durante una semana no hubo manera de poder gestionar ese tipo de servicios. Entonces estamos hablando de que no solamente es lo económico, sino que cuando una empresa también tiene este tipo de ataques, también tiene una repercusión mediática y también daña muchísimo su imagen. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que no solamente es lo económico, sino que también hay un estudio que dicen que en 3 de cada 5 empresas que pierden sus datos, entre 6 meses y 5 años desaparecen como empresas. Y os puedo decir que eso es real. Luego también estamos hablando de que son ataques a nivel mundial y puede venir de cualquier sitio. 174 ciudades de todo el mundo fueron víctimas de este tipo de ataques. Y esto aquí sí es verdad que es muy importante. El 50% de estos datos son de un estudio que se hizo, que lo sacó Sophos este año, bueno, lo sacó Sophos, lo sacó Checkpoint, cualquier empresa en que se dedica al tema de la ciberseguridad hace este tipo de estudios en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, es decir, que la información que están dando es real, porque las empresas cada vez que tienen o sufren un ataque, pues pueden acudir al CCNCER, que es un organismo que se encarga principalmente de eso, y pueden intentar pues solucionar el problema. El 54% de las empresas españolas sufrieron un ataque, pero esto es más grave todavía. Es decir, más del 26% fueron atacadas varias veces. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay empresas que lo que hacen es, he sufrido un ataque, me piden un dinero en Bitcoin, la información para mí es importantísima, voy, pago ese rescate y una vez que paga ese rescate me recuperan la información y yo continúo. Pero realmente es un error, porque también el 33% de las empresas que pagaron el rescate no recuperaron sus datos. ¿Por qué? Porque nosotros al final estamos negociando con mafia. Estamos hablando de un secuestro virtual. Es lo mismo que un secuestro en la vida real, pero estamos hablando de un secuestro virtual, donde al final negociamos con mafia. El sistema de seguimiento de un pago de un rescate utiliza en la Deep Web una red oscura, utiliza un canal bastante seguro, pagan en Bitcoin, que el seguimiento es muy difícil. ¿Qué pasa? Que muchas empresas, es decir, cuando se lanzan los ataques, muchas veces se lanzan ataques masivos. Es decir, yo empiezo a enviar correos a diestro y siniestro, a todas las direcciones que pillo, hasta que alguno pica. Cuando la empresa paga, se identifica. Es decir, de aquí para atrás, la empresa no se ha identificado, no ha sabido quién era, los ciberdelincuentes no sabían quién era, quién había detrás. Pero cuando una empresa ya paga, sí se identifica. ¿Qué problema es que hay? Que tú pagas, al identificarte, ya eres un cliente de ellos. Ya formas parte de su base de datos de clientes. Por lo tanto, si tú has pagado por la información, quiere decir que esa información para ti es muy interesante. Entonces, puede ser que te la dé o puede ser que no, que te diga, mira, sí, ¿qué empresa eres? Tal empresa. Voy a empezar a analizar un poco de información, voy a ver qué volumen de facturación tiene. Pues si eres capaz de pagarme, el Bitcoin tiene que estar rondando sobre los $6.000, $7.000, más o menos, sobre ese precio.
Si tú eres capaz de pagarme en 100.000 euros en Bitcoin, pues si tú estás ganando 70 millones de euros al año, pues me puedes pagar perfectamente 20 millones de euros. Por lo tanto, no te la voy a dar porque, es decir, que es muy importante, si decidimos pagar el rescate, tener muy claro lo que estamos haciendo, ¿vale? Que solo, el estudio dice que el 33% de las empresas que pagaron el rescate no recuperaron sus datos. Y luego, un dato impactante es que los ciberataques están matando a las empresas. Y este dato es el 16 de febrero de 2020. Prosegur, para volver a lo mismo, Prosegur, según dicen, pagó 5 millones de euros por rescatar sus datos. Si una empresa pequeña, imaginar una empresa como la vuestra, si de la noche a la mañana no tuviera acceso a sus datos, no supiera qué cliente le deben, no tiene directorios, pensad que hoy en día todo lo que tenemos, yo lo digo también, todo es gracias a nuestra empresa y a nuestros clientes. Si nosotros perdemos esa información, al final nosotros nos hundimos como empresa, ¿vale? Además, el dato lo dice claro, los ciberataques están matando a las empresas. El malware se disfraza de COVID-19, ya lo hemos dicho. Este nos dice el 9 de abril de 2020. Es decir, se está mutando. Son cada vez el tema del malware, el tema de los ransomware, cada vez son más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de esto hablamos de la industria del malware. ¿Qué quiere decir? Que realmente hay una industria que se está financiando. Por lo tanto, está mejorando muchísimo su sistema a la hora de lanzar un ataque y a la hora de recuperar ese, de intentar que el usuario o la empresa pague. Entonces, eso es muy importante. Prosegur, por ejemplo, el famoso virus Rio se tiró una semana con ellos. Hasta la semana no lanzó el ataque. Cuando ya había analizado todo, había analizado dónde se hacían las copias de seguridad, a qué hora, qué sistema eran los que más, qué base de datos eran los que más se accedían. De tal manera que cuando lanzó el ataque, lo eliminó todo. Eliminó el pseudocopy de los servidores, que es la capacidad de poder recuperación. Eliminó las copias de seguridad de la base de datos, incluso las que había en las nubes. Y luego las campañas de malware están aprovechando lo que estaba hablando, el temor provocado por el COVID-19. Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais bien? Yo creo que más o menos estoy poniendo las cartas sobre la mesa para que vosotros veáis un poco y también seáis conscientes de a la hora de utilizar vuestro puesto de usuario, pues, y también analizar un poco, hacer un autoanálisis de vuestra empresa, ¿vale? Os vuelvo otra vez a decir si es un gasto en inversión y ya vosotros veis realmente el dinero que se invierte en ciberseguridad si es un gasto en inversión. Os voy a poner un vídeo hablando de la privacidad y ya veis un poco también para que vosotros seáis conscientes cuando compartís información en las redes sociales, qué tipo de información compartís y que tenéis que tener bastante cuidado con este aspecto, ¿vale? Bueno, os voy a poner, esperad, voy a poner el vídeo. Esto fue, bueno, antes de poner el vídeo, esto fue una experiencia que hizo un banco alemán, donde, no sé si lo habréis visto porque este vídeo ya tiene unos cuantos años, donde se invita a personas desconocidas y diciendo que hay un mago y el mago va a ser capaz de adivinar cosas íntimas de ellos y cosas muy personales. Voy a poner el vídeo y ahora después hablamos. Taxi. Zie je spoor tegen onze spoor. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik zie 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Nee. In een moto oranje.
Staat erop. Zie niet? Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Ik doe in het liefdesleven. 3, 4... De vierde, daar zei ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Wat is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op uw bankrekening. Ja? 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €750.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. 6. Ja, dat is veel. Oh my god. Oh man. Ah, dat is video eng. Bueno, el vídeo es bastante impactante. Como podéis comprobar, la verdad que es un vídeo bastante impactante. Refleja claramente mucha de la información que nosotros compartimos sin tener conocimiento hasta donde nos puede llegar. Y deciros que durante esa prueba que se hizo, no se accedió de manera ilegal a ningún perfil de Facebook de esos usuarios. Solamente se buscó información en fuentes abiertas. Bueno, antes de empezar ya con el menú para nuestra empresa, os quiero hacer una pequeña, voy a hacer una pequeña demostración, os voy a decir una pequeña página web donde podéis buscar, si queréis, información vuestra o información de vuestra empresa para ver qué tipo de información tenéis pública sin tener conocimiento. Prácticamente casi en todas las redes sociales. O también deciros que hay herramientas muchísimo más sofisticadas y muchísimo más precisas a la hora de hacer una búsqueda, pero lo que yo os voy a enseñar realmente es una página web. A ver, voy a compartir. Un momentillo. Os voy a enseñar la página web, si nos deja. Si tenemos aquí navegador. Vale. La página, de todas formas, ahora la voy a poner en el chat para que tengáis acceso a la página. La página es muy sencilla, se llama WebMe. Y si queréis, os estoy viendo por el chat, si queréis que alguno, si no le importa que metamos su nombre y que veamos un poco cómo funciona, para luego vosotros en vuestra casa tranquilamente, si queréis lo podéis poner en el chat y hacemos una prueba, y si no, os paso de aquí la página web y vosotros tranquilamente en vuestra casa lo comprobáis, lo que queráis, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es buscar la información. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar algún personaje, por ejemplo, Fernando Simón, que es muy conocido, ¿no? O vamos a buscar, vamos a buscar Fernando Simón. Lo único que tenemos que hacer es introducir el nombre, le damos a buscar. Lo que va a hacer es que nos va a dar la visibilidad que tiene este hombre. Aquí lo tenemos, ya nos ha localizado la foto del perfil de su red social. Nos dice que tiene una visibilidad de un 6,78. Esta página web también es muy interesante porque nosotros podemos saber qué visibilidad tiene nuestra empresa y con qué ranking. Es decir, un 6,78 está muy bien. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que ya desde aquí tenemos ya su Twitter. Tenemos también cuando nació. Bueno, cuando nació tenemos ya tenemos su fecha de nacimiento.
Vemos que nació en Zaragoza, vemos que fue director desde 2012, director, es decir, de aquí podemos sacar muchísima información, ¿no? Está muy relacionado con Salvador Illa, tiene también bastante relación con Pablo Motos, tiene bastante contacto, con Roberto Leal, con Dani Mateo, con Mario Ruiz, con César, es decir, son de los contactos habituales con los que él suele comunicarse. Y luego ya tenemos aquí, pues imaginaros, pues toda la información actualizada, pues de lo que ha salido en los periódicos, y si vamos detallando, pues aquí tenemos, por ejemplo, todos los resultados que hay relacionados en Google, tanto en la información en general como en sus redes sociales. También tenemos todos los vídeos que ha publicado. Y bueno, podemos buscar muchísima información, pero imaginaros, lo único que hemos metido ha sido el nombre y el primer apellido. No hemos metido ningún dato más. Pues para que veáis un poco y controléis un poco también qué información publicamos en nuestras redes sociales, porque es bastante importante. Os la voy a poner aquí en el chat, para si queréis luego tranquilamente, pues la página se llama WebMe. WebMe. Ya la he puesto. Lo único que tenéis que hacer es introducir vuestro nombre o el nombre de vuestra empresa y con eso ya tenéis toda la información que hay publicada en las redes sociales o en buscadores como Google relacionado con vosotros, ¿vale? Bueno, de todas formas ya digo que esto es una aplicación que lo único que hace es indexar las búsquedas que se han hecho y la información que hay. Hay aplicaciones muchísimo más interesantes. Bueno. Vale, vamos. Bueno, ya estamos de nuevo con fuerza para alimentar a nuestra empresa. Como hoy va el tema de comida, pues vamos a empezar con el menú para nuestra empresa. Yo pienso que nuestra empresa ya prácticamente es como una entidad, por lo tanto hay que alimentarla bien. Hoy vamos a preparar un menú para nuestra empresa. Primero, tenemos siempre, cuando vamos a tener un menú, siempre tenemos un entrante. ¿Qué características tiene el entrante? El entrante tiene que ser un plato ligero. Y no puede ser un plato que sea muy pesado. Tiene que ser un plato ligero. Tiene que aportar ligereza a ese menú. Tiene que ofrecernos protección, porque al final es la primera comida que está entrando en nuestro estómago. Por lo tanto, tiene que sentar esa base. Tiene que sentar esa base. Por lo tanto, es muy importante que sea ligero y que al final ofrezca la protección. Yo para eso, lo que recomendaría para vuestra empresa es un antivirus con EDR, con análisis de comportamiento. Ahora, de todas formas, veremos un poco qué es el análisis de comportamiento. En este caso, yo lo que metería, ya que soy partner de software, sería un antivirus que sería Software InterCX. ¿Qué ventaja tiene? Principalmente ya lleva el tema de anti-ransomware. ¿Por qué? Porque hace un análisis de comportamiento. Lo que hace es que analiza cómo se comportan los procesos que se ejecutan en el equipo y en cuanto a que encuentra algún comportamiento que no es normal, automáticamente lo corta. Otra de las cosas buenas también que tiene es que lleva el Machine Learning. El Machine Learning es que la máquina aprende va aprendiendo con relación a cómo se van produciendo los ciberataques. Se le va alimentando y entonces al final tiene capacidad de reaccionar antes de que se produzca el ataque. Luego lleva el anti-exploit, que son capaces de parar el exploit antes de que se ejecute. Lleva bloqueador de aplicaciones, es decir, en cualquier momento podemos bloquear las aplicaciones. Lleva la opción de poder remover lo que serían los malware, los virus. Y luego una de las cosas muy importantes que lleva es que tú desde una consola que tienes, tú puedes saber qué han intentado hacerte y por qué ha pasado eso. Y al final tú puedes analizar lo que se llama como la causa raíz. Sí, iban a intentar, el correo iba a intentar meterme un ransomware, pero al final lo ha cortado el antivirus y me explica qué he hecho. Pues he abierto el correo. Al abrir el correo ha ejecutado un fichero que era un PDF que al final iba a originar
imaginarte eso. Entonces, ¿qué ventaja tiene frente al resto de antivirus basado en firmware? Hace un análisis de comportamiento. Voy a poner un ejemplo muy claro. Hoy en día, los ransomware cada vez, ya hemos dicho que utilizan una técnica que la utilizamos para proteger nuestra información, por lo tanto, nosotros tenemos nuestra empresa. Nosotros tenemos un sistema, como hemos dicho, de seguridad física que va a hacer que nosotros controlemos quién entra en nuestra empresa. Nosotros nos llega una persona vestida con su traje y lleva una maleta negra. Llega a la puerta y le dice, lo vemos por la webcam o por la cámara. ¿Quién es? Pues mira, soy comercial de tal empresa. Ah, pues sí, ¿tenía usted cita? Sí, pasa para adentro. Pasa para adentro. Eso es lo que haría el antivirus, sería eso. Es decir, lo he visto, cómo va vestido, va con su chaqueta, pasa para adentro. ¿Qué es lo que haría realmente en un antivirus como el que estamos hablando con análisis de comportamiento? Es decir, no solamente le dejaría pasar, sino que todos los procesos que estuviera haciendo dentro de la empresa iban a ser supervisados. Si todo lo que tú hagas, lo voy a hacer. A mí me da igual cómo vas vestido, pero voy a analizar todo lo que estás haciendo. Voy a ver incluso qué llevas dentro de la maleta. Es decir, eso es lo que realmente haría un antivirus con EDR. Analiza todos los procesos de tal manera que cuando se produce algún proceso que no corresponde con el que se debería estar ejecutando, lo corta. Luego, aparte, lleva el análisis de firma y luego lleva también el análisis de reputación. Entonces, el análisis de reputación también es qué ha pasado en otras empresas. Es decir, a mí me ha llegado ese comercial, pero ha llegado a otra empresa y qué ha sido lo que ha estado haciendo. Es decir, todo eso lo haría un antivirus con EDR. Luego pasamos ya a un primer plato. Yo el primer plato creo que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el primer plato es la reserva. Es decir, el primer plato es lo que nos va a permitir alimentarnos para poder terminar la tarde. Es decir, es lo que nos va a permitir la parte más importante de la alimentación en un menú. Luego, otra de las cosas importantes es que esa reserva nos va a valer para cuando necesitemos una determinada resistencia. Vamos a poder tirar de esa reserva para aguantar la tarde. Y luego hay una parte muy importante que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos de volver a un estado anterior. En este caso, la resiliencia es si nosotros queremos parar en ese momento de comer y no continuar con el menú, pues en principio estaríamos bien. No estaríamos completos ni estaríamos saciados, porque al final, pero no nos moriríamos, no nos moriríamos de hambre o no sufriríamos ningún tipo de problema, ¿no? Yo para ello, lo que pondría en mi empresa es un sistema de backup automatizado 3-2-1. Es decir, backup es fundamental. Ya hemos visto, pero no puede ser la única solución que tenemos. Es decir, el backup no puede convertirse en la solución a un problema que tenemos en la empresa. No nos tiramos automáticamente la copia de seguridad. ¿Hemos tenido ransomware? No. Porque puede ser, como pasó con Prosegur, que los backups no funcionen o lo hayan eliminado y entonces ya sí tenemos un problema bastante más serio. ¿Qué significa un backup 3-2-1? Lo voy a explicar aquí claramente ya que estamos hablando de menú. Cuando nosotros consumimos un primer plato, para que sea un plato saludable, tiene que tener 3 partes. Si la primera de ellas, la mitad del plato tienen que ser verduras, para que tenga una alimentación sana. Una cuarta parte del alimento, es decir, una cuarta parte del plato, tiene que ser rico en proteínas. Y una cuarta parte tiene que llevar cereales, legumbres y féculas. Con eso, yo quiero poner un ejemplo en qué sería el 3-2-1, sería, tenemos que tener 3 sistemas de copia de seguridad. 2 de ellos en distintos dispositivos y 2 de ellos en distintos formatos. Y uno de ellos tiene que estar fuera de la empresa alojado en la nube, en un sitio externo. ¿De qué se trata la regla 3-2-1? Aquí lo voy a explicar bastante más claro. Hay que tener 3 copias de seguridad de esa información. La primera en el servidor. ¿Por qué hay que tener una copia de seguridad en el servidor? Porque es la más rápida. Es decir, la más rápida en un momento de recuperarla. La segunda, tenemos que tener un dispositivo NAS, nosotros trabajamos con Synology, ubicado dentro de la empresa, pero que no esté conectado directamente con el servidor. Que solamente se conecte a ese dispositivo para hacer la copia de seguridad.
mientras tanto no esté conectado y enlazado directamente con el servidor o con donde resida la información más importante. Y la tercera tiene que tener una copia de seguridad, o bien en una nube privada o bien en el domicilio del cliente. Es decir, una copia de seguridad externa, que es lo que se conoce como la copia de seguridad antidesastre. La regla del 2, dos dispositivos distintos. Es decir, tenemos que tenerlo en dos dispositivos la copia de seguridad totalmente distintos. Y con dos volúmenes si puede ser bien diferenciado. De tal manera que si uno de los volúmenes debe estar oculto, para que solamente se haga la copia de seguridad en ese volumen y no esté visible, solamente se haga en el momento en el que se haga la copia de seguridad. Y para terminar, la regla número 1, que para mí creo que es la más importante. Una de las copias de seguridad debe estar en una ubicación externa. Imaginaros, no estamos hablando de un ransomware, imaginaros un incendio, imaginaros un robo, imaginaros una inundación. Al final nosotros tenemos que pensar que tenemos que ser capaces, ya nos lo dice el Reglamento General de Protección de Datos, tenemos que ser capaces de poder recuperar nuestra información al estado anterior de haber sufrido ese incidente. Entonces es muy importante esto, porque al final había un robo, yo monto un servidor nuevo, vuelco la información, o había un incendio, me traslado, monto un servidor, monto la información, y en cuestión de una semana o 2 semanas, bueno, en cuestión de 2 días estoy funcionando. Y ahora pasamos al segundo plato. Ya hemos comido el primero, que era un entrante, nos ha sentado muy bien. El primero ya estamos bastante saciados. Y ahora el segundo. El segundo siempre es un plato de refuerzo. Y al final, de alguna manera, como hemos dicho, ya con ese podríamos parar. Pero es un plato de refuerzo. Es un plato indispensable. Es como un menú, ya hemos visto que en el primero hemos aplicado la verdura, pues al final tiene que ser indispensable, tiene que complementar. Y tiene que ser necesario. Se recomienda que sea necesario. ¿Aquí qué instalaríamos? Aquí yo alimentaría a la empresa con un firewall con EDR. Que sea capaz de detectar riesgos ocultos, que nosotros simplemente no lo hemos visto, porque el antivirus al final estamos hablando de que es el endpoint, el punto final. Es decir, al final va a proteger de que el usuario pinche el pen o de quien intente hacer una página web y esa página la bloquee, pero el firewall lo que va a hacer va a ser nuestro primer filtro para entrar a la empresa. Que también sea capaz de detener el ransomware, por lo que hemos estado hablando, antes de que nos llegue a la empresa o antes de que nos llegue al puesto del usuario, y que sea capaz de aislar los sistemas infectados en el caso de que hubiera una infección. Si hay un equipo que se ha infectado, automáticamente lo aíslo y el resto ya no tienen ese problema. Para eso, yo pondría Sophos XG Firewall, que ahora ya va por la versión 3.0, que está a punto de sacarla, donde lo que nos va a permitir un firewall es darle una visibilidad a la red, es decir, ver realmente qué está pasando por nuestra red. Darle una visibilidad, es como si nosotros viéramos el cable de fibra óptica y viéramos los bichos que están pasando, ¿vale? Bueno, y ya el postre. Para mí el postre, yo que soy un galgo, y más ahora en esta cuarentena, que yo que sé ni las tartas que he hecho, ni los pasteles, quizás no haya hecho tantas tartas ni tanto bollería y dulce en esta cuarentena, pues para mí es el punto dulce de un menú. Luego completa la comida, es decir, ¿qué habría sin un buen postre? A quien le guste sobre todo el dulce. Y luego te crea esa satisfacción, ese momento dulce, dices, wow, madre mía, vaya postre, y si es casero más todavía, ¿no? Pues yo para eso utilizaría lo que es la seguridad sincronizada, que es lo que complementa el menú. ¿Qué es la seguridad sincronizada? La seguridad sincronizada es la capacidad de poder proteger todo nuestro entorno de nuestra empresa y que entre todos los dispositivos sean capaces de poderse comunicar entre ellos y tengan una relación para evitar ningún tipo de ataque y ningún tipo de problema, ya sea bien por el correo, ya sea bien por el tema de los móviles, servidores, endpoint. En Sophos ofrece ahora mismo en productos para cualquier tipo de servicio. Si queréis luego más adelante, pues como me pasará el correo, pues al final, pues yo mandaré información. Si queréis que hagamos una tría, la hacemos. Es decir, estoy a vuestra disposición para lo que queráis.
Y os voy a decir una cosa que es muy importante en el tema de la seguridad sincronizada. Hemos dicho antes que tenemos el firewall, tenemos el endpoint. Voy a poner un ejemplo de qué sería la seguridad sincronizada para que hagáis una idea. Muchas veces decimos, instalamos un firewall de este fabricante, hemos instalado un firewall de un fabricante X, pero es que el antivirus lo vamos a poner del fabricante Y. Son dos distintos fabricantes, pero es que me interesa porque este es mucho más barato que el otro. Voy a poner el ejemplo que yo le pongo muchas veces a mis clientes. Imaginar una empresa que se dedica al tema de la hostelería o el tema de la diversión, como puede ser, por ejemplo, una discoteca en Ibiza como Pachá. Pachá tiene, cuando tú vas a entrar inicialmente, tiene un firewall, ¿no? Sería el cortafuegos, que es el vigilante de seguridad. Ese vigilante de seguridad es de una empresa. Ese lo que hace es que controla a toda la persona que entra. Controla si esa persona lleva armas, si no lleva armas, qué tipo de persona es. Y esa persona ya ha pasado el firewall, ¿no? Tenemos una persona que es cinturón negro de karate. Llega a la entrada, el firewall, va a entrar a lo que es la empresa, le dice, mira, yo soy fulanico, le enseña el DNI, venga, pasa para adentro. Lo cachea, no tiene nada, pasa a lo que es la instalación, pasa a la discoteca. Y en la discoteca tenemos lo que se conocerían como los endpoints, los antivirus, que son los típicos guardias de seguridad que llevan el picanillo en la oreja, que están visualizando y que en el momento de que se produce cualquier tipo de altercado con esta persona o pues automáticamente ellos movilizan el personal necesario para poder parar eso, para que no se produzcan más graves consecuencias, mucho más graves, ¿no? Imaginaros si nosotros contratamos una empresa para que controle la entrada y otra empresa para que controle, o dos empresas para que controlen el interior de esa discoteca. Si nosotros tenemos dos empresas y se produce un altercado dentro de esa discoteca, uno de ellos, a lo mejor el vigilante lo va a estar viendo y va a decir, bueno, aquellos parece que se van a pelear, pero bueno, yo lo estoy viendo, pero bueno, también lo está viendo el de la empresa de enfrente. Por lo tanto, pues si ellos lo están viendo, pues que acudan a ellos. La cuestión que al final, ¿qué puede pasar? Que al final se produzca un altercado, una empresa por la otra no corrija ese problema y al final se nos origina un problema muchísimo más grande. Si estamos hablando de que fueran de la misma empresa, tanto los dispositivos de seguridad dentro como el de fuera, pues en cuanto a que pasara eso, dijera, vente para allá que aquí hay una historia, y se unen 4 personas. Y si ven que la cosa va a más, automáticamente llaman al de la puerta y le dicen, mira, bloquea ahora mismo la entrada, llama a la Guardia Civil, llama a quien tengas que llamar, porque tenemos aquí un tío que es cinturón negro y que es que como nos descuidemos, nos está dando tortas por todos sitios. Entonces, por eso es muy importante el tema de la seguridad sincronizada, que el antivirus el antivirus y los firewall al final se comuniquen entre ellos, ¿vale? Y tanto en teléfonos móviles, correos, servidores, que haya una comunicación directa. Y ahora ya estamos llegando, ya casi, yo creo que ya también estáis un poco cansados, ¿no? Después de toda la semana. Llegamos al momento, nos hemos comido nuestro entrante, primer plato, segundo plato, el postre, el café. El café es la formación. La formación es fundamental. Vivimos en un mundo, ya habéis visto, donde hay muy poca concienciación, por eso se producen tantísimos ciberataques. ¿Qué nos va a permitir la formación como el café? Nos va a mantener alerta. Si nosotros sí tenemos después de lo que yo he explicado, he intentado en una hora y poco, intentar exponeros, pues a partir de ahora yo creo que vais a estar más alerta de cómo están pasando las cosas, entonces va a mantener alerta. Luego va a mejorar vuestro rendimiento físico. Y no es lo mismo que estoy, tío, que es que increíble. Es que he abierto el correo electrónico y es que me han entrado 70 correos basura. Y es que tengo que cerrarlos todos y tengo que incluso intentar buscar. Es que no sé ya ni dónde tengo los correos buenos, la verdad. Al final empeora nuestro rendimiento físico y no digo nada del psíquico. Luego ofrece métodos de trabajo seguros y disminuye los riesgos y posibilidades de sufrir un ciberataque. Entonces, el café, pues yo creo que es fundamental, es la parte complementaria. Y ahora ya, para terminar, os vuelvo otra vez a preguntar. El dinero que estamos
invirtiendo o que hemos invertido en ciberseguridad, ¿lo veis como un gasto o lo veis como una inversión? Y ahora ya estamos llegando casi a nuestro punto final. Lo que quiero dar es algunos consejos. Vamos a empezar un poco. Bueno, de todas formas, ahora vemos un vídeo. Vamos a ir pasando un poco, vamos a ver un vídeo al final, donde explica más o menos los 8 principales ítems que hay que proteger. Lo primero de todo es hacer copias de seguridad de tus archivos importantes periódicamente y comprobar que esas copias de seguridad se hacen correctamente. Eso es fundamental. Hay que verificar, bueno, periódicamente que tu copia de seguridad esté bien. No hacemos la copia de seguridad, no, me ha dicho que está bien. De vez en cuando hay que crear simulacros, que montar un servidor, que montar la máquina virtual e intentar recuperar la información. Ver cuánto se tarda. Es decir, tenemos que tener siempre un plan B. Siempre pensar, si pasa esto, ¿qué hago? No. Voy a hacerlo antes para si alguna vez me pasa que sepa lo que tengo que hacer, que sepa cómo actuar. Luego, nunca confiéis en nada. Ya habéis visto la oveja, ya habéis visto el lobo disfrazado de cordero. Endesa, la agencia tributaria, DGT, es decir, los ciberdelincuentes se la ingenian. Es decir, lo utilizan todo, lo copian todo. Son como los chinos, lo copian todo. Y luego también, otra cosa muy importante, debéis prestar atención y manteneros alejados de las extensiones como EXE, VBS y SCR, porque son software que se ejecutan automáticamente y crean una interacción directa. Luego, hay que activar la opción de mostrar extensión de archivo en todos los Windows para que nosotros podamos ver la extensión del archivo, para saber si hay algún tipo de este archivo, ¿vale? Luego hay que actualizar regularmente el sistema operativo, navegador, antivirus, otros programas. Es decir, las actualizaciones del sistema operativo, de navegadores, de antivirus, tienen que ser obligatorias. Os diría que casi diariamente y si no semanalmente. Eso de, no, es que tarda mucho en actualizar. No, yo no voy a actualizar, lo apago. Pues eso es un problema y bastante serio. Luego instalar una solución de seguridad para proteger vuestro sistema. Ransomware, un antivirus más un firewall. Si descubres un proceso fraudulento desconocido en tu dispositivo, desconéctalo de internet inmediatamente, desconecta, porque si no, al final te va a infectar el resto de computadoras o de equipos. Si tienes la mala suerte de tener tus archivos descifrados, no pagues rescate, a menos que el acceso instantáneo a algún archivo sea de vital importancia. Si tienes ahí, ¿qué te digo yo? El cierre contable del año entero y lo tienes en un fichero y no puedes, y estamos llegando a final de diciembre y Hacienda nos está reclamando eso o nos reclama y si no te presentamos ese fichero, nosotros hemos tenido muchos casos de empresas así y nos va a echar 100.000 euros de multa, por la seguridad social nos van a caer otros 50, por el otro lado otro, pues al final dices, bueno, pero ya os he dicho que siempre a la hora de rescatar, a la hora de pagar un rescate, pensad muy bien lo que estáis haciendo. Y otra cosa, si habéis sido infectado por un ransomware, intentar automáticamente encontrar el nombre del mal. Luego, hay que mantenerse informado sobre las novedades y la alerta de seguridad. Yo en mi página, en Facebook, en Javier Gavilán, continuamente estoy publicando información y en ciberseguridad subo igual. Los equipos hay que estar siempre tienen que estar actualizados. Yo lo he dicho antes, lo vuelvo a recalcar porque es fundamental. Siempre hay que utilizar software legal. Eso de este software me ha dado mi primo, lo he instalado, tiene un crack, le doy. Nunca. Si se puede, en la medida de lo posible, siempre utilizar software legal. Hay que utilizar herramientas de seguridad y antivirus que estén actualizados. Si tenéis cualquier problema, acudáis a profesionales. Yo ahora os pasaré mi número de teléfono. No hay ningún problema, llamáis. Yo doy asesoría técnica también a las empresas. Y luego la formación. Nosotros también damos cursos de formación adaptados a la empresa. Y utilizar contraseñas seguras. Bueno, y ya para terminar, os voy a poner, antes de pasar al turno de preguntas, os voy a poner un vídeo donde más o menos lo que hemos estado explicando, pero de manera visual, yo creo que las cosas de manera visual quedan mucho más claras. Entonces voy a poner un vídeo aquí de manera visual para que veáis un poco, pues, 8 principales vectores de ataque y cómo protegerlos, ¿vale? Conceptos básicos y amenazas a la seguridad. El
mundo de Internet y la informática viene inevitablemente acompañado de riesgos para tu seguridad. ¿Estás preparado para defenderte de las amenazas? Pon atención y conoce las 8 claves que te mantendrán a salvo. 1. Protege tus cuentas con contraseñas. Estruja tu ingenio y no repitas claves. Un truco es incluir mayúsculas y minúsculas, números y signos de puntuación. 2. Hazte con un antivirus y úsalo. Analiza periódicamente el sistema para comprobar que todo está en orden. 3. Mantén el sistema operativo actualizado. No ignores estas actualizaciones porque mejoran la seguridad de tu equipo frente a los ataques. 4. Controla tu ordenador, tableta o smartphone. No dejes las sesiones abiertas ni los dispositivos desbloqueados si no los estás usando. 5. Desconfía de los dispositivos externos desconocidos. Conecta a tu equipo solo los pendrives, discos duros, CDs o DVDs cuya procedencia conozcas. 6. Habilita una carpeta de spam en tu correo electrónico donde envíes los emails de origen desconocido. Nunca abras enlaces incluidos en correos no deseados. 7. Cuando navegues por la red, evita las páginas de publicidad engañosa que ofrecen premios a cambio de clics. Si dudas de la seguridad de un sitio, comprueba que en la barra de navegación aparece HTTPS y un candado verde. 8. Descarga programas de los sitios web oficiales. Analiza con el antivirus todas tus descargas y controla que al instalarte un programa no se incluyen otros no deseados. Sigue estas 8 pautas de manejo para tus dispositivos y siéntete seguro.